Nuestro segundo expositor es el doctor Flores Pérez, el doctor Carlos Antonio Flores Pérez, con el cual hemos estado trabajando en varios libros. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, profesor investigador, titular en el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, con definitividad desde el 2003. Fue director académico de esta institución. Es autor único de varios libros, varios de los cuales yo he leído y los uso como ejemplos de trabajos realizados en México con datos duros y con conclusiones fuertísimas sobre la infiltración de la delincuencia organizada en la política. Desde la época del presidente Miguel Alemán, sus estudios han estado evaluando a la historia política mexicana por muchas décadas. Esto lo estoy agregando yo mismo al trabajo del doctor Flores. Algunos de sus libros se titula El laberinto de espejos, Estados Unidos, de la construcción de la doctrina de seguridad nacional a la guerra irregular y la militarización de la lucha contra las drogas. Es un libro que está por salir, 2024, publicado por CIESAS. Negocios de sombras, red de poder hegemónico, contrabando, tráfico de drogas y lavado de dinero en Nuevo León. Historias de polvo y sangre, la génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas, el estado en crisis, crimen organizado y política, o sea, una cantidad de libros que se focaliza en la infiltración de la delincuencia organizada en la política mexicana, a los más altos niveles, no solamente a nivel municipal. El doctor Flores coordinó los libros Redes de Poder Hegemónico, Tráfico de Drogas e Inseguridad de México, La Crisis de Seguridad y Violencia en México, y es coautor de más de 15 libros, de otros 15 libros, además de diversos artículos, todos sujetos a peer review, ¿no? Al dictamen por pares, y ya publicados en el ámbito internacional y nacional. Ha impartido conferencias en diversos lugares, fue director general de Información Delictiva del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información contra la Delincuencia, el CENAPI. Estuvo en la PGR, la Procuraduría General de la República. Fue subdirector, nivel de director general de Análisis en Delincuencia Organizada en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, un órgano de inteligencia del Gobierno Federal de México, que está dentro de la Secretaría de Gobernación. O sea que también, como la doctora Ferreira, con una experiencia en el sector público, el sector privado, sector académico, sociedad civil. El doctor Flores, adelante, por favor, tiene 15 minutos. Muchas gracias, Edgardo. Pues primero que nada, un agradecimiento a la invitación que me haces para participar con ustedes. Agradezco a Save Democracy, a Marcela, y pues un gusto estar con Delia y con Eduardo compartiendo estas ideas, ¿no? Entonces, pues sí, después de esta magnífica introducción que nos hace Delia, yo sí quisiera focalizarme al caso específico mexicano, que además pues viene muy a cuento con la denominación de la organización que nos convoca, que es Save Democracy, y es un poco, digamos, atender a la forma en que se ha articulado, digamos, cuando hablamos de los procesos que impactan a la democracia desde la delincuencia organizada, pues tenemos que apreciar un poco cómo ha sido que se ha gestado tanto la democracia como la delincuencia organizada en el país dentro de la estructura de poder del régimen político y de las dinámicas que han conllevado entre sí para que, pues de alguna forma, seamos capaces de apreciar la película y no solamente pues ver fotogramas aislados que no nos dirían nada. Entonces, lo primero que hay que señalar, por ejemplo, es que en casos como el mexicano, específicamente que no proviene de un régimen originalmente democrático, sino que por muchos años estuvo gobernado por un régimen autoritario, producto de una revolución social, política armada, es preciso destacar lo que yo he denominado el efecto de las redes de poder hegemónicas, es decir, actores que están ligados a procesos de un reparto muy grande, una redistribución muy grande de recursos deseables, que son políticos, que son económicos, que son sociales, y que a menudo, digamos, están ligados a procesos de formación de Estado o procesos cuasi reformadores del Estado. Entonces, a saber, pues tenemos en el contexto mexicano dos muy grandes. Uno, pues es el de la Revolución Mexicana y después el de la transición política hacia una democracia que ahorita voy a abordar, digamos. Entonces, estas redes de poder, si las contemplamos desde una perspectiva, digamos, teórica de un Estado
pues menos liberal, sino más descarnado en sentido de no lo que debió haber sido, sino de lo que realmente fue, podemos apreciar que en el caso mexicano esas redes de poder configuraron prácticamente de origen circuitos institucionales del Estado para que beneficiaran sus propios intereses más que perseguir un interés público. Entonces, en parte sus intereses tuvieron relación con expresiones de delincuencia, con expresiones de contrabando que con el tiempo iban a evolucionar hacia el tráfico de drogas. Y no se trataba solamente de casos aislados, se trataba de una cuestión sistémica en la cual las mismas características centralizadas del régimen, más allá del aspecto formalmente federalista que tenemos, pues ayudaba, digamos, a un tipo de vinculación en la cual, para todo efecto práctico, aquellas organizaciones delictivas que crecían no eran precisamente aquellas que confrontaban al Estado, porque aquellas eran aniquiladas de inmediato, sino que fueron aquellas que de alguna forma fueron preseleccionadas paradójicamente por sectores de poder. Y esto que estoy señalando lo puedo, digamos, evidenciar. Les voy a compartir, digamos, una pequeña presentación muy breve que sí se está viendo ya. Sí, se ve. Sí. Que bueno, está basada en investigaciones que he hecho y que Edgardo ya mencionó y que no me voy a detener en esto, ¿no? Entonces, de manera muy ilustrativa, es un poco lo que voy a tratar de mostrar. No me puedo entender la bibliografía que hay después, adelante, ¿no? Pero entonces, estas redes de poder configuraron esos circuitos institucionales de tal forma que pudieron brindar impunidad selectiva a aquellos actores políticos con los cuales tenían contacto, con los cuales estaban asociados. Y peor aún, permitieron además que los recursos procedentes de esa economía ilegal se integraran en la legal, pero no de manera, digamos, tangencial, sino profunda, en estructuras empresariales que ya cobraron mucho significado. Entonces, los casos son múltiples. Hubo, digamos, gobernadores metidos en ello. Aquí tienen ustedes al gobernador Leopoldo Sánchez conviviendo amigablemente con Miguel Ángel Pérez Gallardo, uno de los principales capos mexicanos. Tienen a Emilio Martínez Manatú, que fue, digamos, un secretario de la presidencia de México, aquí departiendo también amablemente con Juan Guerra Cárdenas, el líder original de la organización que se iba a denominar Cártel del Golfo. Tienen ustedes al cuñado de Luis Echeverría, el presidente de la República, y cuyo cuñado, Rubén Zuno Arce, estuvo condenado en Estados Unidos en cadena perpetua por participar en el tráfico de drogas. Tiene, digamos, el caso, digamos, que se investigó en la Procuraduría Suiza sobre transferencias bancarias que nunca quedaron claro que una Procuraduría Suiza estaban vinculadas a tráfico de drogas y que en México no tuvieron mayor continuidad en las investigaciones. Carlos, discúlpame, Sí, se te está yendo la voz. Si te puedes acercar al micrófono y hablar magnífico. un poco más despacio, porque creo que se va, desde que colocaste la lámina, se te va la voz. Correcto. Gracias. Gracias, Osvaldo, gracias por comentarme. Entonces, pues había desde altos funcionarios de policía que no es solamente una cuestión pues pretérita, sino hasta tiempos cercanos, ¿no? Estamos viéndolos ahí algunos ejemplos, hasta altos mandos de Procuración de Justicia y del propio Ejército. Ahí tenemos al ex titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, que era un general de división y que estaba vinculado con una de las grandes organizaciones. Tenemos el caso de un ex procurador antidrogas en el caso de México, gobernadores, en fin, digamos, tenemos toda una playa de actores que de alguna manera pues configuraron este tipo de vinculaciones de origen. Ahora bien, la transición democrática en México fue una transición en la cual pues esas estructuras de corrupción profundamente centralizadas, muy piramidales, pues no lograron desarticularse en realidad, digamos, se mantuvieron, pero ahora con un carácter mucho más fragmentado, mucho más fracturado, en el cual de esa corrupción sistémica centralizada, organizada, se enfrentó ahora, digamos, a un ambiente mucho más caótico, no porque los actores fueran menos corruptos, en realidad los grandes procesos que se llevaron a cabo contra algunos de los actores que fui mostrando aquí, por ejemplo, al paso del tiempo fueron desvaneciéndose en las estructuras institucionales mexicanas e incluso fueron revirtiéndose, un poco lo que decía Delia. Aquí no es que los testigos presenciales se hayan arrepentido de haber dado testimonio, sino que algunos fueron ejecutados, otros tantos por las investigaciones que presentaba la Procuraduría se caían ante los juzgados, en otros casos por los juzgadores no sabemos con qué ojo estaban juzgando. Entonces esos son esos circuitos institucionales que de alguna forma están configurados de tal suerte que el problema de fondo no se soluciona porque la misma estructura de poder está profundamente compenetrada en ello. Cuando pensamos, por ejemplo, en casos
como nos apuntaba Delia, digamos, donde los grupos delictivos parecen enseñorearse de un territorio determinado. Paradójicamente, en el caso mexicano, más se refiere ese ejemplo a una dinámica municipal. Cuando lo vemos desde un punto de vista más amplio, más federal, pues la violencia manifiesta contra actores de poder, en el caso de alcaldes, en el caso de candidatos a alcaldes, en el caso de directores de seguridad pública municipal, no parece ascender cuando hablamos ya de funcionarios del Estado, cuando hablamos de funcionarios de la Federación. Y esto nos habla de que efectivamente es un indicio, por lo menos, como académico yo me manejo en términos de hipótesis e indicios, es un indicio de que esa misma corrupción profunda que existía y que se fragmentó ha terminado por fincar lo que Edgardo ha denominado con frecuencia un pacto de impunidad, que es no nos tocamos entre nosotros para que esto se mantenga. Y mientras se peleen y la sangre no nos llegue a nosotros, pues aunque se maten a nivel municipal, es crudo lo que estoy diciendo, pero digamos contrasta mucho con ejemplos donde sí delincuencia organizada confrontó directamente al aparato de Estado en su conjunto, como fue el caso colombiano, por ejemplo. Aquí no vemos semejantes hechos donde, y por supuesto no es que yo lo esté invocando ni quiera eso, nada más lejos de mi intención, pero digamos sí contrasta, por ejemplo, con el caso de que lo que se vio, por ejemplo, en los años de Pablo Escobar en Colombia. Entonces, aquí esa estructura se mantiene y por lo visto le sigue siendo funcional y rentable. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, pues esos capitales no se desmantelan, no son capitales que difícilmente bancaricen porque solamente se dedican a poner un local de pintura de uñas para damas. No, no es eso. Aquí tenemos casos mucho más complejos que no se desmantelan, los patrimonios se mantienen, la impunidad se mantiene, es una impunidad prácticamente institucionalizada. Y esa es la forma en que nació la democracia mexicana, una democracia mexicana que tuvo, digamos, un interés en ir consolidando procesos democráticos más o menos transparentes, pero que la parte que tiene que ver con Estado de Derecho, de funcionamiento de la democracia, no solamente del procedimiento electoral, sino de Estado de Derecho, continúa profundamente deficitario. Y no puede haber una democracia funcional si no hay un Estado de Derecho, no hay una aplicación de la ley que funcione. Ahora, paradójicamente, estas mismas redes de poder son las que condicionan cómo funcionan esas instituciones de investigación y de fiscalización, porque son las que desvían, digamos, las investigaciones, son las que hacen que se finque una acusación penal por delitos penales con menor, digamos, umbral de castigo, con menor umbral, por ejemplo, de profundización de las investigaciones. En vez de fincar investigaciones por delincuencia organizada, por ejemplo, se hace por asociación delictuosa. En vez de fincar investigaciones por delitos contra la salud, que es como se llama en México el tipo penal sobre tráfico de drogas, se les detiene en flagrancia y únicamente se les procesa, por ejemplo, por portación de arma de fuego, ¿no? Entonces, en un tiempo, ese tipo de delitos tenían una penalización menor. Y ciertamente, aún, digamos, cuando las reformas estructurales e institucionales pudieran tener lugar, se desvían. Entonces, tenemos una democracia que surgió coja, hay que decirlo así, digamos, aún en sus mejores momentos, era una democracia que necesitaba profundizarse, que necesitaba arraigarse, consolidarse, pero que paradójicamente, pues sí, ahora estamos viendo todavía más arrinconada en un contexto en el cual pues hay una acumulación, una pretensión de acumulación de poder donde pareciera que se atiende a la lógica platónica del rey filósofo, de que si el rey filósofo se asume como virtuoso, entonces, pues, pleguémonos todos a su voluntad, que no es el caso. Pensemos, digamos, de manera más realista, que la construcción democrática de lo que parte, pues, es que se nos gobiernan individuos, no dioses ni reyes filósofos. Entonces, es necesario acotar el poder. Y justamente lo que estamos viendo es que si teníamos bien una democracia coja, la cual había que hacer que le funcionara la otra pierna, pues ahora le estamos dejando sin las dos piernas. De tal suerte que, bueno, esos mismos elementos que en un momento pudieron apuntar a una perspectiva más promisoria hacia la forma de funcionamiento del aparato institucional mexicano, que realmente, digamos, buscara criterios de interés público y no solamente rentistas de acumulación patrimonial, pues se ve todavía más en duda ante este embate que lo que busca pues es disminuir la transparencia, que lo que busca es disminuir la división republicana de poderes, que lo que busca pues más bien es si lo que está pasando pasa de mi lado, no hay ningún problema, si pasa de la acera de la otra fuerza política, entonces sí es totalmente reprochable. Entonces, ese tipo de elementos son los que pues, nos hacen repetir, digamos, la necesidad de construir
aspectos específicos como tipo de propuesta indispensables para que efectivamente pues, la democracia mexicana y el Estado de Derecho mexicano y la sociedad mexicana puedan tener mejores umbrales de convivencia, por una parte, y por otra parte, pues sí, para evitar justamente esa vinculación que tiene la delincuencia organizada con la estructura de poder, que muy bien decía Delia, no hay que pensarlo como dos esferas diferentes, como el actor delictivo en sentido tradicional, particularmente, pues digamos, caricaturizable o como le quieran llamar, son parte de una estructura que tiene, digamos, vinculación con el poder mismo. Entonces, si el Estado mismo no asume que tiene que generar una capacidad de investigación autónoma, que hoy por hoy no la tiene, no la tuvo la oportunidad para construirla y la desperdició, y probablemente no la desperdició de manera fortuita, no la desperdició porque las mismas redes de poder impiden que esas capacidades de investigación lleguen a buen puerto, que se desarrollen a fondo. Entonces, necesitamos una fiscalía capaz de investigar. Hoy por hoy pues no parece tener mucho resultado en esa capacidad de investigación, autónomo del poder, no solamente de manera formal, sino real, y capaz de focalizarse en maxiprocesos, es decir, se trata de desmantelar redes criminales dentro del propio Estado en vinculación con actores delictivos más tradicionales. Es decir, aquí a diferencia de otro tipo de confrontaciones que pueda haber, es claro que digamos, la relación que hay con la estructura del poder no ha sido fortuita, no ha sido aislada, sino que es orgánica, es sistémica y es rastreable y permanente a lo largo de la historia del país. Eso es un hecho que se puede verificar. Necesitamos también generar unidades de investigación patrimonial, porque no solamente los movimientos financieros, digamos, existen, son complejos de detectar porque justamente rebasan las capacidades de una sola soberanía, de una sola soberanía nacional. Pero hoy por hoy, pues esto que señalaba Delia es cierto, es decir, se integran en la economía para generar mecanismos paralelos de capitalización de empresas que entonces te desvían del mercado. ¿Por qué? Porque ninguna empresa legítima puede competir con ellas cuando estas tienen una capacidad de acumulación de capital paralela significativa. Y por otra parte, porque todos esos bienes que se obtienen, pues no terminan en el espacio, no terminan solamente enterrados para momentos de emergencia, sino que a final de cuentas son también producto empleado pues para la obtención de patrimonios, y esos patrimonios pues se pueden indagar no solamente de manera directa, porque pues hoy por hoy esas mismas estructuras de poder son muy hábiles para amañar todo ese tipo de herramientas, de tal suerte que solamente se investigue aquellas que están directamente a su nombre. Y bueno, pues todos sabemos que la delincuencia organizada también actúa a partir de prestanombres, y es necesario que el Estado tenga capacidad de, digamos, acopiar ese tipo de recursos que se fueron amasando de esa manera y reencaminarlas a otro tipo de desarrollo social, a otro tipo de finalidad social de un interés mucho más público. Entonces, yo Dos quisiera minutos, dejarlo, Carlos. yo quisiera dejarlo aquí, Edgardo, y pues ceder, digamos, esos 2 minutos y adelante en el resto de la conversación podremos ya discutir más al respecto. No, gracias porque estás justamente ahondando en las propuestas institucionales que hacen al mejoramiento del proceso electoral para prevenir esas infiltraciones que tú y la doctora Ferreira Delia estaban mencionando. Vamos a tener tiempo para abordar estas. Quisiera también, pues, pues comentar algunos aspectos que pueden ser complementarios, ¿no? Por ejemplo, creo que necesitamos de alguna manera también ser capaces de colocar indicadores más específicos a las categorías con las que más o menos estamos proponiendo todo esto. ¿Por qué? Porque la realidad es que llevamos por lo menos 20 años hablando también pues, de la crónica debilidad de las instituciones mexicanas, del Estado mexicano. Llevamos mucho tiempo también hablando de la recuperación territorial. Pero vamos, es que es una paradoja, porque digamos, en términos territoriales, en cada uno de esos territorios tú tienes presencia, por ejemplo, de zonas militares, tienes presencia de batallones del ejército que están distribuidos nacionalmente, tienes presencia de Guardia Nacional. Entonces, ahí la paradoja es, está totalmente suelto el Estado en términos territoriales mexicanos, o más bien lo que necesitamos seguir apuntando es a esa profunda corrupción que lo ha afectado, ¿no? Porque, digamos, es el mismo criterio también un poco como cuando hablamos del fortalecimiento de las instituciones. Ese mismo argumento que yo mismo sostenía, que yo mismo comentaba, digamos, dio por reflejo el hecho de que se le invirtiera absolutamente recursos a la Policía Federal, que se le enfatizara, digamos, sus capacidades operativas más que de investigación, al mismo tiempo que las áreas de procuración de justicia se venían achicando paradójicamente.
Y entonces, pues tenemos el mismo resultado, ¿no? De alguna forma que estamos tratando de orientar el problema, claro, desde política pública hacia una esfera gubernamental, que sin embargo, pues es el último círculo ya de aplicación de todas estas medidas, cuando lo que no está funcionando es la estructura profunda del Estado. Es decir, ¿cómo secuenciamos este tipo de medidas? ¿Cómo podemos garantizar que aquellos actores que tienen presencia efectiva en el Estado realmente cumplan su función? Pues tienes que depurarlo primero. Es decir, como tú bien señalabas, necesitamos una reforma de los aspectos electorales, ¿no? Que evite, por ejemplo, el financiamiento de campañas. Pero si hoy por hoy tienes que estar tratando con la misma clase política profundamente corrupta, pues tienes un problema. Que todas esas propuestas te las van a admitir nominalmente y a los 2 segundos te las van a deshacer, que es lo que ha pasado básicamente en el país, ¿no? Pongamos, por ejemplo, digamos, es verdad, en el caso de la misma transición democrática mexicana, pensemos en la campaña misma política del 2000. Recordemos las sentencias de amigos de Fox y del Pemex Gate. En ambos casos hubo sentencias en las cuales se manejaba de la presencia de recursos que nadie sabe de dónde provenían. Esa es la estructura política que está manejando el país desde entonces. Entonces, ¿cómo comenzamos realmente a despresurizar ese aspecto? Pues más allá, digamos, de todos los aspectos que sí son necesarios en política pública, nadie puede negar que se necesita una Policía Federal Civil otra vez, bien capacitada, bien entrenada, pero de nuevo cuenta, si no se desarticula la red de poder primero que ha venido, pues con este pacto de impunidad que poco le falta para hacer prácticamente algo como esa delincuencia de Estado que tú caracterizabas. La única diferencia es que aquí no se va al presupuesto público, sino se va a los patrimonios particulares, ¿no? Pero era algo bastante cercano, se parece más a, es decir, ese mismo hecho de que tengas un pacto de impunidad funcionando que evite que mínimamente aspectos funcionales, fundamentales de la Procuración de Justicia lleguen a buen puerto, es lo que te desvía por completo desde cómo se integran las listas o desde cómo se construyen, digamos, las candidaturas, desde el hecho mismo de cómo se aplica la legislación electoral y a quién se penaliza o a quién no por excesos de gastos de campaña, qué tanto se investiga. En fin, es un poco, digamos, para hacer este tipo de comentario. Ahora, respecto a la contribución y colaboración internacional, por supuesto que es necesaria. Yo creo que tendríamos que estrechar lazos de colaboración internacional, pero también seamos conscientes de que a lo largo de los años, intereses geopolíticos también han sesgado. Es decir, hay en Estados Unidos un fabuloso informe que hubo en los años 80 por parte del entonces senador John Kerry, que justamente documentó cómo las mismas acciones llevadas a cabo de contubernio, de protección, acciones de tráfico de drogas por actores gubernamentales latinoamericanos de distinto espectro ideológico podían ser toleradas o no toleradas en función de los intereses, digamos, geopolíticos de la potencia entonces. Entonces, yo creo que sí necesitamos estrechar los nexos de colaboración, pero justamente pues también hablar las cosas con claridad, digamos, porque eso ha sido, digamos, un factor fundamental que ha también, digamos, sesgado esa batalla contra la delincuencia organizada en el país. El hecho, por ejemplo, de que la alta corrupción en México no haya solido ser muy atendida de aquel lado, a pesar de las evidencias, salvo algunos ejemplos recientes que comenzamos a ver, pues es una tarea también pendiente. Gracias. Gracias, Carlos, gracias. Tú has escrito varios libros documentando con datos objetivos que hay ejemplos históricos del Estado mexicano constituyéndose desde su origen, post-revolución, constituyéndose como una organización criminal. O sea que no es que hay una organización criminal privada que viene de Marte y captura al Estado mexicano. Recuerdo tu historia del origen del estado de Baja California. ¿Cómo se llamaba ese gobernador? Esteban. Tú lo documentaste en uno de tus libros. Esteban Cantú, que era por origen un líder de una organización criminal, que en ese entonces dedicado al tema de tráfico sexual y alcohol, que terminó siendo gobernador, si mal no recuerdo. Entonces, hay un tema que tú señalas. En general, la experiencia que tenemos de 7 países que han tenido similares problemas es que bajo condiciones normales de temperatura y presión estas reformas nunca se implementan, que es un poco lo que tú estás argumentando. Se implementan bajo condiciones casi revolucionarias, donde hay un umbral del dolor, donde el dolor, esas mismas muertes y desapariciones forzadas que abundan en México, casos sin precedentes, de un país, como decía Eduardo Guerrero, sin una guerra civil, o sea, es un país con más de 400.000 asesinatos, más de 100.000 desapariciones forzadas,
le llega a la misma élite, a los, como sucedió en Colombia, a los Uribes, a los Santos, le llega a la cúspide y ellos mismos sufren esos asesinatos y desapariciones de manera masiva, la mitad de la Corte Suprema masacrada en Colombia, y ahí es donde entonces hay una ventana de oportunidad para que se implementen estas reformas bajo condiciones extremas. Ese es un poco el marco en donde en México se podría romper este pacto de impunidad. Bajo condiciones normales estoy de acuerdo, o bajo condiciones en donde los que sufren no es la élite más encumbrada. Ese es un catalizador. Y después hay catalizadores internacionales que hacen la presión internacional que experimentó el Estado colombiano, donde su mismo presidente fue declarado persona non grata y había cancelaciones de visas, había sanciones económicas de la Unión Europea, cosa que México tampoco tiene presión desde afuera suficiente. Me gustaría, en esta menos de media hora que tenemos, porque ya estamos sobre tiempo regalado por la directora, la doctora Marcela Jiménez, así que voy a tratar de acelerar un poco y les voy a pedir que usen 2 minutos cada persona, cada panelista para abordar estos comentarios o preguntas. 2 minutitos, por favor, así abordamos todas las preguntas que tengo por delante. Acá Manuel Carrillo nuevamente aborda el fenómeno Bukele en El Salvador. Él dice ha sido efectivo en el tema crucial de la seguridad. Ok, con denuncias de violaciones de los derechos humanos, obviamente, pero dice que garantiza esos derechos de la mayoría de los salvadoreños. Eso argumenta Bukele. Trae un 92% de aprobación. Creo que el señor Carrillo argumenta de que la infiltración de la delincuencia organizada en la política salvadoreña, argumenta Bukele, no es tanto como existía antes. Tiene un 92% de aprobación popular. Creo, dice el señor Manuel Carrillo, que hay una personalización de la estrategia, pero no veo institucionalización. Peligroso para una legitimación del autoritarismo del presidente. Carlos, ¿querés comentar algo sobre el ámbito de reformas que ha llevado adelante Bukele en El Salvador? Sí, Edgardo, cómo no, claro que sí. Mira, a mí me parece que digamos, el punitivismo que se aplica con una perspectiva popular de buscar, digamos, el respaldo social, corre muy fácilmente el riesgo de extremarse y terminar penalizando, pues, con poco tamiz de diferenciación entre a quién se está enfocando, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, el fenómeno hacia el cual se está enfocando, sobre todo, es hacia las maras, hacia las pandillas. Sin lugar a dudas son violentas, sin lugar a dudas tenían una repercusión en la seguridad, pues, de los ciudadanos, ¿no? Digamos esto que bien comentaba Eduardo, o sea, la integridad personal o patrimonial de la gente, pues sí se veía lesionado por ellos. Pero cuando, digamos, enfocamos hacia cuestiones más de delincuencia organizada, esto que tú denominas actores de cuello blanco, por ejemplo, esos tipos no los detienes en las calles, esos tipos no necesariamente andan tatuados, y esos tipos son con frecuencia los que han constituido el núcleo central, el núcleo fundamental que reproduce el problema, que simplemente en otros contextos como el mexicano cambian de organización favorita o organización a la que protegen, la utilizan y a los 5, 6, 7 años que esta organización ya se ha vuelto demasiado visible, finalmente la terminan sustituyendo por otra, pero son los mismos que permanecen dentro del Estado, dentro de la estructura empresarial y que simple y sencillamente pues siguen beneficiándose de ese mismo proceso. Ese tipo de redes no se afectan con políticas de esa naturaleza. Entonces, se trata de fenómenos diferentes. Yo creo que en el caso de El Salvador, pues sí tiene altos costos de derechos humanos, que eventualmente pues puede dar una apariencia de resultado en el plazo inmediato, porque, bueno, pues siempre vende mucho ante la Cámara tener ahí una cárcel saturada de personas que han generado una situación de zozobra ante la gente que ahora, pues de alguna forma, en esa parte de la naturaleza humana que es innegable, pues puede encontrar cierta satisfacción al verlos ahora ahí postrados, pero pues ¿cuál es el procedimiento judicial al respecto? ¿Qué garantía hay que realmente se les está procesando por una comisión real de un delito y no solamente por la aportación de rostro o la aportación de tatuajes, ¿no? Digamos, hay una facilidad enorme de que las mismas estructuras corruptas que han favorecido el decremento de las condiciones de seguridad en nuestros países, pues utilicen esta misma lógica simplemente para inflar sus números y para perjudicar al más fácil de perjudicar, al mismo tiempo que protegen a los realmente interesables, ¿no?
a los que realmente están perpetrando este tipo de actividades. Es por una parte. Por la otra, sí, también estoy de acuerdo con Eduardo, es decir, a esa parte, digamos que sí ha procesado actores de delincuencia organizada de alto nivel político e institucional, como bien mencionaba Eduardo. Digamos, es impensable que en México hubiera pasado algo como lo que pasó con el caso de Cienfuegos, o sea, aquí no lo hubieran detenido jamás. Es impensable que hubieran detenido aquí a García Luna, pues finalmente díganme dónde están los asociados que tenía, que también están bajo acusación penal y que hoy por hoy en México permanecen prófugos. Es impensable. Entonces, con esa parte de la estructura institucional estadounidense y de otros países, por supuesto que hay que colaborar, por supuesto que hay que estrechar relaciones, y esa parte, pues todo el esfuerzo compartido, ¿no? Lo paradójico es cuando esa misma parte dentro de su propia nación, pues parece que otro tipo de intereses de orden geopolítico, de seguridad en su sentido más tradicional, más duro, pues parece que la pueden subsumir también a sus propios criterios por encima de lo que representaría su propia estructura institucional normativa, ¿no? Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hay una pregunta y un comentario igualmente valioso de nuestra directora ejecutiva de Save Democracy, Marcela Jiménez. Y me gustaría leerlo tal cual ella lo escribió. La mayor preocupación, dice ella, además de la injerencia ilegal del Poder Ejecutivo en México, en este proceso electoral que afecta la integridad de todo el proceso, además de eso está la intervención directa del crimen organizado en estas elecciones. Y como ya dijeron algunos de los panelistas, su objetivo ya no solo es movilizar o inhibir el voto, o financiar campañas, o intervenir durante el día D en las casillas, sino que además el objetivo es la evidente imposición de candidaturas provenientes de sus mismas filas. Entre paréntesis, agrego yo, no hay duda de que es así. El sistema electoral mexicano las reglas electorales mexicanas son un regalo de Navidad para la delincuencia organizada porque colocar candidaturas en listas es muy fácil en un régimen donde prevalece el dedazo, o sea, no hay competencia abierta de precandidaturas y auditadas a través de un proceso electoral interno en cada partido, sino que abundan en las tómbolas, las encuestitas y todos esos mecanismos que hacen muy fácil que la delincuencia organizada con poco dinero digite las candidaturas, como dice acá muy bien Marcela Jiménez. O sea que el objetivo no es solo movilizar o inhibir el voto, financiar campañas, sino la imposición de candidaturas provenientes de sus mismas filas. Y en este sentido, dice Marcela Jiménez, y pregunta a ella, ¿qué mensaje pueden darle a los muchos mexicanos que en algunas zonas tienen miedo de salir a votar? Pregunta Marcela. ¿Y por dónde debe comenzar el nuevo gobierno? Llegue quien llegue a resolver este asunto tan complejo y tan doloroso. Yo le voy a pedir a Delia, por favor, que se tome 2-3 minutos para abordar estas preguntas, si las leí bien y se entendieron bien. Después, Carlos, por favor, y después el doctor Guerrero, y con eso ya finalizamos con el tiempo que nos han regalado. Gracias. Y ahora, por favor, Carlos, 2 minutitos. Puedes abordar estas preguntas de Marcela. Sí, por supuesto. Yo coincido, ¿no? Digamos, hay mejores prácticas ya más o menos documentadas que pueden apoyar a esto. Ahora, yo quisiera señalar, pues es que es complejo cuando estamos a 40 días de la elección y yo quisiera entonces pensar que sobre todo lo que tenemos que enfocar no es lo que ya tenemos de inmediato, sino lo que vamos a hacer los siguientes 6 años y en el futuro. Es decir, aquí hay que pensar que es necesario hacer cosas, sí, con el gobierno, pero en ocasiones también a pesar del gobierno. ¿Por qué? Porque como estaba comentando en mi exposición, pues las premisas de acción de varios de ellos es, ok, protesto contra unas cosas que prometo modificar cuando soy oposición, cuando me convierto en gobierno, me olvido de ellas y hago absolutamente lo contrario. Y creo que, pues en el caso, por ejemplo, que estamos apreciando en la realidad mexicana ahora, pues no nos dejará mentir, más allá de los datos alternativos. Entonces, digamos, aquí yo lo que pienso es que es fundamental que la sociedad mexicana se movilice, que presurice para depurar las estructuras institucionales que tiene, para construir instituciones que funcionen. Me refiero a retomar la lucha por una fiscalía autónoma, me refiero al hecho de proteger y, digamos, demandar la protección a la división de poderes republicana que tenemos, sí, con fortalecimiento del Poder Judicial, que tampoco debe de ser asumido como un cheque en blanco al Poder Judicial, como si el Poder Judicial hubiera funcionado en México de manera pristina, fabulosa. La realidad es que también tiene problemas
ciertos y documentables de corrupción y de vinculación con actores delictivos. Entonces, es necesario pues atender de nueva cuenta a que la sociedad mexicana tiene que salir de nueva cuenta a hacer este tipo de demandas. Es decir, si no hay una movilización ciudadana sustantiva, pues este tipo de demandas van a caer en el olvido y no hay mayor interés de parte de la clase política de modificarla, como decía Edgardo, en una circunstancia en la que no enfrentan realmente el agua al cuello, ni están enfrentando el tipo de crisis de violencia que enfrenta el ciudadano común todos los días. Entonces, pues es construir sociedad civil consciente, con visión de construcción de Estado-nación, con construcción de espacios públicos, de verificación de la acción gubernamental, de rendición de cuentas, porque a final de cuentas también hay que decirlo, hay parte de la estructura de la sociedad civil mexicana que pues más bien actúa como caja de resonancia de lo que hacen las propias estructuras de poder. Es necesario trascender también esas limitaciones para buscar, digamos, ampliar los umbrales democráticos y legítimos de convivencia en el país. Yo con eso concluyo. Gracias, Carlos. Muchas gracias.